Hoy vamos a hablar de la energía. Empecemos por la energía renovable. La energía renovable es la energía que se obtiene a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. La energía eólica es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del viento que mueve las palas de un aerogenerador, el cual a su vez pone en funcionamiento una turbina que la convierte en energía eléctrica. La energía mareomotriz es la energía que se obtiene aprovechando las mareas. Mediante el uso de un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma más energética, más segura y aprovechable. La energía ondimotriz o energía de las olas es la captura del movimiento de las olas que produce el viento para crear un trabajo útil, por ejemplo, generar electricidad, desalinizar agua o bombear agua. Una máquina que explota la energía de las olas es un convertidor de energía de las olas, WEC por sus siglas en inglés. Es una de las fuentes de energía renovable en estudio. Las energías no renovables o energías convencionales son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción económicamente viable. De ese tipo de energías existen dos clases: combustibles fósiles y combustibles nucleares. Los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Provienen de la biomasa de hace millones de años, que bajo condiciones adecuadas de presión y temperatura se convirtieron en sustancias dotadas de propiedades energéticas. El combustible fósil puede utilizarse directamente quemándolo en hornos, estufas, calderas y motores para obtener calor y movimiento. También puede usarse para producir electricidad en centrales térmicas o termoeléctricas. En ellas, mediante el calor generado al quemar estos combustibles, se obtiene vapor de agua, que, conducido a presión, es capaz de poner en funcionamiento un generador eléctrico, normalmente una turbina. Los combustibles nucleares pueden ser el uranio, el plutonio y en general todos los elementos químicos visibles adecuados para la operación de reactores. Se trata de elementos capaces de producir energía por fisión nuclear. Sirven del ejemplo los reactores de un submarino nuclear, que deben funcionar con uranio muy enriquecido, o centrales como la de Ascó y la de Vandellós, a las que les basta 4,16% de enriquecimiento. La energía nuclear se utiliza para generar electricidad en centrales nucleares. El procedimiento de producción es muy semejante al que se emplea en las centrales termoeléctricas. Difiere en que el calor no se genera por combustión, sino mediante fisión de materiales. En rigor, no son combustibles, sino energéticos. Ahora vamos a hablar de las desventajas y las ventajas de las energías no renovables. Tres principales ventajas de las energías no renovables. Primero, llevan más tiempo con nosotros y el mundo avanzó en torno a ellas. Las fábricas, pueblos y ciudades, vehículos, etc. se han desarrollado adaptándose a estas formas de generar energía. Segundo, no son intermitentes. Son más independientes que las energías renovables porque no dependen de que salga el sol o sople el viento. Tercero, pueden mejorarse para ser menos contaminantes. Son numerosos los proyectos actualmente en marcha para reaprovechar o capturar el CO2 y otros gases que emiten estas fuentes no renovables de energía. De este modo, si se consiguiera, podrían ser una fuente casi no contaminante manteniendo el resto de las ventajas. Tres principales desventajas de las energías no renovables. Primero, son limitadas. Proceden de recursos escasos y que, muchos de ellos, están llegando a su fin. Segundo, son contaminantes y han provocado graves desastres en el clima y en la historia, como la energía nuclear y el desastre de Chernóbil. Tercero, son más caras. No se ha mejorado la tecnología en décadas, haciendo que su eficiencia haya quedado cuestionada y ya no son rentables. Ahora hablaremos de las ventajas y las desventajas de las energías renovables. Tres principales desventajas de las energías renovables. Primero, la inversión inicial sí es, a menudo, superior en un proyecto de energías renovables. Por ejemplo, hacer una presa para aprovechar la energía del agua requiere una importante intervención humana y financiera. Segundo,
requieren más espacio para producir la misma energía que otras fuentes no renovables. Para producir 50 megavatios de energía solar se necesitan más de 50 hectáreas, mientras una central térmica de carbón no se necesita ni una. Tercera, son intermitentes. Dependen de los recursos naturales, que haya solo viento. Aunque es un problema que se está resolviendo con la acumulación renovable tipo térmica o hidráulica. Tres principales ventajas de las energías renovables. Primero, no emiten contaminantes al aire. Al no ser de origen fósil y no tener que quemar, no generan residuos nocivos. Segundo, se encuentran en todo el mundo. En cualquier país o ciudad hay sol, viento o agua. Por lo tanto, permiten descentralizar la producción y no depender de terceros, haciendo a su vez más eficiente el sistema. Son las más baratas. Hoy en día la energía solar, al haber reducido sus costes un 90% en los últimos años, es la forma más barata de generar electricidad. Y las placas solares siguen mejorando su eficiencia. Le sigue la energía eólica, igualmente renovable, y luego la nuclear, en proceso de abandono.